Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max una vez más aquí desde Mala Wargames con otro de nuestros vídeos de trasfondo. Este es el segundo vídeo acerca de el primero de Arks of Omen, en este caso la campaña de Abaddon. En este vídeo vamos a dividirlo en dos partes, ya que viendo el texto, el temario y lo extenso que son las páginas, pues he decidido acortarlo de esta manera. Vamos a ver exactamente una explicación de quién es Bastor, o los primeros indicios que nos dan, y después veremos las partes fundamentales de lo que son las arcas del augurio, ¿vale? Esos grandes pecios espaciales, el cómo se han diseñado y demás. Faltaría una tercera parte de este vídeo de trasfondo, que sería la parte en la que vemos exactamente el plan maestro más explicado por parte de Abaddon, algunas historias cortas de lo que estuvieron, de lo que significaron esas oleadas traidoras, y también una parte de las represalias por parte de algunas facciones que, bueno, que se dieron cuenta de qué estaba pasando y empezaron a tomar cartas en el asunto. Dicho esto, espero que la narrativa os guste y obviamente, como siempre, os invito a que compartáis estos vídeos y me dejéis comentarios con vuestras opiniones. Vamos a hablar acerca de Bastor, esta entidad, porque no se le puede considerar todavía, no, estaría al mismo nivel que un príncipe demonio, además ya con camino de ascendencia a gran dios demonio, ¿no? Pero en principio un príncipe demonio suele ser una entidad que ha poseído a un personaje muy fuerte, ¿no? Y sigue siendo una demonicidad, pero de alto nivel. Pero sin embargo, no tenemos constancia de que Bastor tenga esa formación. Así que puede ser muy interesante todo lo que vamos a narrar con ello. Bastor es el semidios demoníaco de los inventores, los ingenieros, los científicos y los artesanos. Señor de las forjas de almas, el dios en la máquina. Es la curiosidad y la innovación desprovista de conciencia moral, llevada hasta sus extremos más oscuros. Bastor encarna la necesidad de comprender y a continuación esclavizar a las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas naturales y acabar alcanzando la apoteosis tecnológica a cualquier precio. Pocos eruditos mortales de cualquier raza conocen la existencia de Bastor el Arquífice, pues se ha manifestado muy pocas veces a lo largo de la historia de la galaxia. No está claro el por qué esto es así, pero de ese modo se ha convertido en una figura de terror mítica, un hombre del saco tecnodemoníaco cuyas ocasionales apariciones apuntan siempre a una catástrofe de pesadilla. Algunos criptoestudios afirman que Bastor fue creado en plena carrera armamentística de alguna guerra galáctica ya olvidada. Otros dicen que nació de la disformidad debido a los horrores de la era oscura de tecnología, o al revés, que él mismo fue el autor y el patrón de dichos horrores. Fuese como fuese, la aparición de Bastor no es ni un príncipe demonio ni una entidad de algunos cuatro dioses oscuros. Cuenta con su propia esfera de influencia y su propio rol en el panteón de la disformidad. Es el señor de las forjas de almas. Esta colosal fragua metafísica es un reino de hierro oscuro y vapor, de ruido de engranajes y pistones en el que se cierran pactos infernales y se llevan a cabo transformaciones grotescas. Cualquier demonio puede dirigirse a los forja esencias y pactar con ellos. Habrá quien lo vea como una ruta rápida hacia un poder marcial y el favor de su dios patrón. Otros querrán cortar los lazos espirituales sin correr el riesgo de ser castigados. Sean cual sean los motivos de cada entidad, Bastor y sus forjaesencias se muestran encantados de llevar a cabo cualquier tipo de acuerdo, a cambio de un precio pactado en almas mortales ofrecidas a la forja de almas. La entidad se transforma en una mezcla grotesca de máquina de guerra y demonio, un aplastador de almas, una máquina de la calamidad, una bombarda infernal. Otros demonios, menos desesperados y con menos que ofrecer a las forjas, son simplemente esclavizados a la voluntad de Bastor durante cierto tiempo, uniéndose a sus huestes. Esta servidumbre se demuestra mediante un collar, unos grilletes o una cadena ritual, o un injerto mecánico que se convierte en parte de la forma física del demonio mientras dure su periodo de servicio. A diferencia de otros demonios, las mentiras y las tretas no están en la naturaleza de Bastor. Sus contratos tienen unas condiciones explícitas. En lugar de eso, deja que la naturaleza monomaníaca de los propios demonios sea el cual les lleve a ponerse a su servicio.
Además, con cada derrota que sufra la entidad esclavizada, su deuda espiritual aumentará. De hecho, pocas de ellas han logrado volver a ser libres después de hacer pactos con el dios oscuro. Bueno, dios oscuro entre comillas. Los dioses oscuros nunca toman represalias contra Bastor, pues las máquinas de guerra de las forjas son de gran utilidad bélica para sus legiones demoníacas, y ninguno de ellos quiere ser el único en perder su lealtad. Debido a eso, Bastor no es un agente de ninguno de los poderes ruinosos, sino un aliado preciado de todos ellos. O sea que es un mercader de la guerra. Es el Weapon Dealers. Aparte de las huestes infernales, puede que invocar... aparte de las huestes infernales que puede invocar para que luchen a su lado, el propio Bastor es una entidad aterradoramente poderosa, ya sea rodeándose de la voluntad de los mecánicos en la realidad o cruzando los campos de batalla y el espacio real en medio de tormentas de rayos empíricos. Es un semidios de artificios y tecnología oscura. Un demonio del mal, meticuloso y sistemático, de voluntad tan inexorable como los engranajes de una máquina de guerra imparable. Y esta sería la presentación que nos dan de Bastor, no cómo se genera, sino cómo aparece. Las arcas del augurio. Está dentro de los dones de los demonios conocer aquello que los mortales no pueden. Bastor, el arquífice, había intercambiado conocimientos esotéricos con Abaddon a cambio de una alianza cuyo alcance y poder excedían los de cualquier otro señor de la guerra hereje. Sin embargo, el conocimiento no era lo único que ofrecía el demonio. También le proporcionó la ayuda de las legiones demoníacas que luchaban para él y, lo que es más importante, la capacidad de dar forma a colosales barcos de guerra que llevarían a conocerse como arcas del augurio. Bastor había compartido un poderoso secreto con Abaddon. Por lo visto, el demonio había iluminado la senda hacia un nuevo arma de poder tan inimaginable que permitía a su portador cambiar el destino a la galaxia. Era, no obstante, un botín que ninguno de los dos podía reclamar fácilmente para sí solo, así que ambos llegaron a un acuerdo. El primer paso para este camino fue asegurarse el control de una cantidad de artefactos esotéricos esparcidos por el tiempo y el espacio durante la gran catástrofe ocurrida mucho tiempo atrás. Ni siquiera el propio Bastor sabía con precisión qué forma podrían tomar estos objetos o estos artefactos, pese a haber pasado muchas vidas entre seres mortales tratando de comprenderlos. Lo que el demonio había aprendido era que cada artefacto compartía una firma de disformidad única, y que ésta podía seguirse y encontrarse. También había determinado, después de una gran cantidad de arcanos ensayos y errores, cómo se podía emplear la combinación ritual infernal, alquimia disforme e ingenio inhumano para combinar todos estos artefactos diversos en algo que bautizó como la llave. Obviamente primero había que hacerse con todos los artefactos, y así residía la tarea de los aliados de carne y hueso de Bastor. Había rastreado algunos de los fragmentos de la llave hasta páramos destruidos o los había encontrado flotando a la deriva en el vacío. Sin embargo, la mayoría de ellos existían en mundos habitados por razas presentes en la galaxia, razas pensantes. Algunos habían sido enterrados, perdidos bajo civilización en expansiones que no eran conscientes de los tesoros que tenían bajo sus pies. Otros habían sido atesorados por los sabios o los avaros gobernantes ocultos tras altos muros y bajo fuerte vigilancia. Algunos artefactos podían ser incautados mediante engaños, ataques de comandos u operaciones de agentes dobles. Sin embargo, la mayoría requeriría costosas ofensivas militares. Decidido a no perder en exceso sus vidas en la Legión Negra, por lo que esto ocasionaría además conflictos secundarios, Abaddon estableció un plan con Bastor para recurrir a las hordas de adoradores mortales del caos que había en guerra por toda la galaxia. La llamada de Abaddon, se filtró rápidamente mediante visiones de hechicería, susurros de demonios o simplemente misivas de mensajes. Cada señor de la guerra, renegado o campeón de los Días Oscuros dispuestos a venir y a rodearse ante Abaddon recibiría su patrocinio y además una poderosa recompensa. Siempre y cuando completara la tarea del señor de la guerra, que le había encomendado, obtendría el mando de unas arcas del augurio. Hacerse con el control de una nave tan inmensa y peligrosa era un premio digno para atraer a muchos campeones. Y de ahí aparecieron las naves de condenación. Cada arca comenzó su andadura como un pecio espacial. Estas inmensas moles se crearon en la disformidad, cuando grandes cantidades de naves siniestras a la deriva se fusionaron violentamente por los poderes del caos. Saturadas con energías empíricas, a menudo distorsionadas aún más por la
en comparación de masas de asteroides y masas de carne humana, los pecios flotantes sin rumbo en las mareas de disformidad estaban por surgir al espacio real. Monstruosas crías alienígenas, huestes de renegados tocados por la disformidad, entidades arcanas e innombrables, todo esto podía encontrarse en cada uno del interior de los pecios espaciales. Así que el horror y la miseria, así como la condenación de cualquiera de estos mundos que se cruzaban los pecios, era una posibilidad. Fue gracias al artificio de Bastor que los hechiceros y los herreros de disformidad de Abaddon pudieron localizar todos los pecios en medio de esta locura de disformidad y atraerlos de uno en uno a la misma región del espacio real, en lo profundo del Imperio Nihilus. Allí, a salvo de ser descubiertos por fuerzas hostiles, Abaddon amasó una flota de naves del Mechanicum Oscuro y plataformas de forja, vigilados permanentemente por grupos de guerra de marines renegados. Estos magos emplearon las enseñanzas prohibidas de Bastor para llevar a cabo las siniestras modificaciones de los nuevos pecios, transformándolos así en arcas del augurio. Como hemos mencionado antes, estas arcas del augurio tienen peligros interiores. Aunque no hay dos pecios iguales, todos ellos son tremendamente peligrosos. La corrupción de la disformidad, los fallos de sistemas de contención, los colapsos estructurales pueden inutilizar regiones enteras. Los depredadores o entidades malévolas que acechan en su interior son amenazas mayores. Cuando uno se suma a todo esto y el hecho de que el precio es de un tamaño de un planetoide y están surcados por túneles, cámaras, es fácil ver que se necesitan campañas militares enteras simplemente para limpiar cada arca del augurio, de modo que se puedan ser reutilizadas. Muchas de estas campañas eran lideradas por los mismos renegados a los que se les prometía el control del pecio. Si no eran capaces de controlar el pecio, ¿cómo iban a poder desarrollar una de las misiones de Abaddon? Algunas no tuvieron éxito. Los asesinos rojos, los aulladores de Barsac, el culto de Umbran o los guardianes verdigrises, por ejemplo, fueron aniquilados sin llegar a cumplir su objetivo, mientras que algunos otros pecios, como el Ojo del Vacío o el Forja Congoja, tuvieron que ser destruidos por fuego combinado de docenas de naves herejes para impedir que los terrores impíos que lo habitaban causaran estragos entre las fuerzas de Abaddon. Así que ya sabéis que a veces sacar al hombre del saco puede ser malo. Vamos a hablar acerca de la impía. Aunque cada arca del augurio era una pesadilla distorsionada y anárquica, había un puñado de similitudes en que las distinguían como parte de la flota monstruosa de Abaddon y Bastor. Estas adaptaciones y adiciones coordinadas habían sido diseñadas para asegurar que cada arca cumpliera con un cometido en el cumplimiento de la profecía. Más allá de los siniestros objetivos que tuviesen para cada una de ellas sus amos, la monstruosa impía, por ejemplo, se contó entre las primeras arcas del augurio en ser creada y desarrolló todas las adaptaciones vitales que se describen a continuación aquí. Protecciones. Para mantener unidas las arcas del augurio y prevenir que cualquier rebelión a cargo de los corruptos y vestigiales espíritus máquina de sus naves, cada una de ellas se llenó de protecciones rituales, algunas tomadas en forma de colosales inscripciones rúnicas grabadas directamente en incontables pasillos y mamparos del interior, y otros en enormes cadenas rúnicas y altares rituales o capillas erigidas por todo el pecio, o incluso jaulas llenas de brujas cegadas y atadas con sus poderes esclavizados para que solo pudiesen usarlos en sus labores de protección. Gangliaxos de carne metal. Cada descarga de energía disforme con la que Bastor bañó el pecio espacial cautivó el pecio espacial cautivo, se metamorfoseó en cinernematópodos plateados, los famosos gusanos que estuvimos hablando en el anterior vídeo. Una vez escarbaron profundamente en las naves fusionadas en forma de pecio, exudaron tras ellos hebras de silicatos disformes y en ocasiones incluso trenzándose para formar cables sinápticos de carne metal. A medida que estos corredores autocognitivos se extendían por el pecio, se conectaban y parasitaban cualquier sistema mecánico aún viable formando una única red. Esta red fue conocida como los ganglioxos, cuyas raíces acababan conversionando en el nexo de control de cada arca del augurio. Y esta es la forma en la que
se podía dar el mando del arca y poder dirigirlo hacia las zonas interesadas de combate. Portal disforme. Cada arca del augurio incorporaba un portal disforme cautivo. Algunos de ellos eran grandes círculos rituales conjurados en el interior de algún hangar cavernoso o espacio de carga a bordo de la propia arca. Otros eran un torbellino de energía infernal, masas de carne y dientes que se agitaban en torno al arca sosteniéndose con estructuras metálicas, o menires llenos de runas que crepitaban con energía impía. Pocos, aparte de Abaddon y Bastor, conocían la auténtica naturaleza de esos portales cuando las arcas fueron inauguradas. Bueno, desde aquí ya os puedo confesar que estos portales eran de un solo uso y estaban grabados, lo veremos en un futuro, con algunos de los elegidos de Abaddon en sus misiones especiales. Ya lo dijimos en el anterior vídeo, de todas maneras, estos portales facilitaban el transporte del enviado del emisario con la reliquia de vuelta hacia los dominios de Bastor y Abaddon para poder colectar su misión particular. Obeliscano, otro invento infernal del arquífice y una de las mayores ofrendas a Abaddon. El obeliscano era un faro empírico que ardía como una hoguera de disformidad. Funcionaba gracias a un motor espantoso que fusionaba la carne, el metal y la esencia demoníaca en una fragua disforme alimentando por armas de psíquicos, en una especie de burla al Astronomicon. Abaddon, pese a su corto alcance, estos aparatos se transformaban al arca en un Astronomicon para el resto de la flota, pudiendo coordinar el viaje a través de la disformidad y pudiendo coordinar los ataques de flotas enteras a través de la Gran Fisura, usando al arca como la guía, base, el mapa, la nave insignia a la que formar a su alrededor. Y con ello consiguieron esa coordinación que no tenían hasta entonces. Sistemas adicionales. A medida que los ganglioxanos se extendían e iban infectando más y más sistemas, se iban activando sistemas de armas, escudos, comunicaciones y demás naves que conformaban parte del pecio espacial empezaban a entrar en funcionamiento. Aquí lo que nos están explicando es que había bastantes naves que tenían armamento seno, ya que habían sido plegadas, y es más que probable que tuviéramos un acceso a armamento prohibido o perdido más de una vez, que era tanto beneficioso como peligroso a partes iguales. La última adquisición fue el navegante. Ningún puente de la nave convencional, ninguno de los sistemas de cogitadores ni de pilotaje de diseño estaban hechos para mentes mortales. Podría emplearse para manejar este leviatán de la naturaleza tan extraña como un pez espacial, por muy distorsionado que estuviese y debido a la larga exposición a disformidad. Así que en lugar de eso, allí donde se convergían los ganglioxamas del pecio, se fusionaban con una entidad piloto llamada el Navegante. Un ser grotesco de hierro y bronce, con pistones, engranajes y cables, de extremidades retorcidas y ojos saltones, con sensores reactivos a la disformidad, que servían como puente y como tripulación para cada una de estas naves. Cada navegante se veía forzado a obedecer las órdenes del arca del augurio y se había enlazado su voluntad por la última lealtad a Bastor antes que con cualquier mortal. Así que puede que en un futuro vídeo veamos que hay una llamada a la acción por Bastor y que haya otros planes ocultos. Ya sabéis que en muchos aspectos Abaddon y Bastor pueden sí formar parte de lo que sería la Legión Alpha, un plan dentro de otro plan. Bueno, pues hasta aquí esta lectura, espero que haya sido de vuestro agrado. Sinceramente, a mí me ha gustado mucho la parte de la descripción de las arcas del augurio y demás. Me ha faltado poneros una última foto, que es la explicativa referente a las diferentes partes del arca. Os he estado explicando cuáles son, pero no las he enseñado. No tenía las fotos en ese momento, las tengo aquí. Os las voy a enseñar rápidamente para que las veáis, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De acuerdo, esto sería la presentación de los seres que han arreglado todas las arcas. Aquí tenemos el portal especial. Aquí tenemos el foco, el faro, la representación de diferentes armas y lo que sería el navegante. Con esto, Abaddon lo que nos da, bueno, lo que le dan a Abaddon, perdón, es una razón para poder hacer esto y que verdaderamente le interese. Es esa independencia que no tenían las partidas de guerra hasta ahora y lo veremos en la tercera parte.
cómo se llevaron a cabo, cuáles fueron los problemas, las alertas y la llamada al pánico por parte del Imperio cuando vieron esa coordinación inexistente hasta la fecha por parte de los guerros, de parte de los mayores traidores y cómo eso podría cambiarlo todo, ¿vale? O sea, y por ello, bueno, pues qué es lo que sucedió después, la llamada a las armas, la respuesta a Seno también, que se metió por ahí en medio, y empezaremos ya con el libro 2 con Angron, ¿vale? Ha sido un placer como siempre, gracias por todo. Os dejo por ahí el vídeo del primer trasfondo, os dejo también el vídeo de Angron, por si queréis verlo, y nos vemos con más contenido pronto en el canal. Gracias por todo y Happy Wargame. Hasta otra.